En mi país, abandonar la fe no se traduce en renunciar a una religión como muchos imaginan. Es algo mucho más sutil, pero también mucho más doloroso. Significa que tu propio padre puede decidir discretamente y sin fanfarrias entregarte a las autoridades, con la firme convicción de que está salvando tu alma, aunque para ello tenga que romper los lazos más profundos de amor y confianza. No hubo disparos, no hubo juicio justo, con derecho a defensa ni apelación, solo una sentencia silenciosa e implacable, un gesto que bastó para encerrarme en una celda fría y aislada. Pero todo esto ya estaba planeado mucho antes de que llamaran a la puerta para llevarme. Todo comenzó mucho antes, cuando aún creía que el verdadero honor consistía en seguir ciegamente todo lo que me enseñaban sin cuestionarlo jamás, sin dudar jamás. Me llamo Reza Hosseini, y mi historia comenzó en la ciudad santa de Mashhad, al noreste de Irán. Un lugar donde los muros de mármol del santuario del imán Reza brillan bajo la luz del sol y los silenciosos pasillos del seminario vibran con el conocimiento de los futuros líderes religiosos. Se me conocía simplemente como el hijo del jeque. Mi padre, el mulá Hossein Hosseini, era un imán respetado, un maestro del Corán y un hombre cuya mirada severa inspiraba respeto, incluso en silencio. Él fue mi faro, mi ejemplo y durante muchos años casi mi Dios. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado marcada por un solo propósito: servir al Islam como él lo hizo. Aprendí a recitar la sura al-Fatihah incluso antes de saber leer persa. Mientras otros niños corrían y jugaban por las polvorientas calles del barrio de Imamieh, yo pasaba horas en una habitación sin ventanas memorizando versos sagrados bajo la supervisión de un anciano de barba blanca que olía a incienso quemado y cuero antiguo. A los 10 años, ya había memorizado más de la mitad del Corán. Mi padre, con orgullo reprimido, me ponía la mano en la cabeza y decía: «Llevarás nuestro nombre más lejos que yo. Serás una luz en la oscuridad». La gente del barrio me miraba con reverencia. Los hombres se inclinaban levemente y las mujeres me llamaban pequeño. Aunque no era descendiente directo del profeta, la reputación de mi padre me confería una santidad casi heredada. Pero a pesar de todo este prestigio y respeto, algo dentro de mí no encajaba. No era una rebelión ruidosa, sino una inquietud silenciosa, un vacío difícil de explicar, una duda que empezaba a formarse y que aún no podía expresar con palabras. Echaba de menos un amor que no se encontraba en las repetidas palabras del Corán. Mi madre, en cambio, era una presencia silenciosa en casa, como tantas mujeres de nuestra cultura. Preparaba té con manos delicadas, cocinaba arroz con azafrán y lavaba las túnicas blancas de mi padre, todo en silencio. Pero una vez, cuando tenía 12 años, la encontré llorando en la cocina. Por un instante pensé que algo se había roto o que mi padre la había regañado. Simplemente me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo en voz baja: «Algunos corazones desean cosas que nadie puede ver». En aquel momento no comprendí del todo sus palabras, pero con el paso de los años, esas palabras se convirtieron en el primer eco de un mundo que aún no había descubierto. Mis días transcurrían con una rutina casi inmutable: seminario, mezquita, visitas a la casa de mi padre para consolar a las familias en duelo y reuniones con otros clérigos. Mi padre me exhibía con orgullo, como si fuera su mayor tesoro, y en cierto modo, lo era. Soñaba conmigo como su sucesor, quien mantendría viva la llama de la fe, protegiéndola de las amenazas del mundo moderno. Pero dentro de mí, la inquietud crecía. Había una grieta invisible en la perfección de mi vida, y esta grieta, silenciosa e imperceptible, se abriría en un abismo. Tenía 17 años cuando encontré lo que lo cambiaría todo. Era una tarde calurosa y polvorienta en el centro de Mashhad. Un vecino estaba limpiando el trastero de su vieja librería, y entre las pilas de papeles amarillentos y enciclopedias olvidadas, un panfleto pequeño, delgado y arrugado cayó al suelo, casi sin que nadie lo viera. Curioso, me agaché para recogerlo y leí la portada: Dichos de Isa al-Masih. No era un libro islámico ni propaganda política. Era algo diferente, algo prohibido. Miré a mi alrededor rápidamente. Nadie me observaba. Escondí el panfleto bajo mi túnica y me lo llevé. Durante días guardé ese secreto entre las páginas de mis cuadernos de tafsir. Cada noche, después de que la casa se sumiera en el silencio y el sueño, iba al baño, cerraba la puerta con llave y me sentaba en el frío suelo. Allí, en la oscuridad, leía en silencio aquellas palabras que parecían susurrarme directamente al alma. Ama a tus enemigos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras me impactaron con una fuerza que nunca antes había sentido. No eran órdenes severas ni reglas rígidas, sino promesas tiernas y compasivas de alguien que conocía el dolor humano a la perfección. Isa, o Jesús, no era solo un profeta lejano. Parecía alguien que había experimentado el sufrimiento, el amor y la esperanza en su propio corazón.
Y así fue como, sin darme cuenta, aquella simple hoja de papel empezó a desmoronar los cimientos del mundo en el que siempre creí. Y sin embargo sabía perfectamente que lo que hacía era un delito invisible pero tan real como cualquier otro, a los ojos de mi mundo. El hijo de un imán jamás debería haberse permitido leer esas palabras, y mucho menos pensar en ellas. Sin embargo, no podía detenerme. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado, clamando por respuestas que no estaban en el camino trazado para mí desde mi nacimiento. Durante semanas vivía en una tensión silenciosa, una pesadez silenciosa que me acompañaba a cada paso. Durante el día en la mezquita seguía actuando como siempre. Recitaba con devoción, saludaba a los fieles con la reverencia esperada, asistía a clases de seminario, absorto en las lecciones que me estaban formando. Pero era de noche, en ese momento secreto cuando todos dormían y las luces de la casa se atenuaban, que por fin podía cerrar la puerta de mi habitación y escuchar otra voz, una voz que no provenía del Corán, sino de algo nuevo, extraño y profundamente reconfortante. Recuerdo una noche despejada, sentada en el frío suelo del baño, leyendo sobre el perdón ofrecido incluso a quienes nos persiguen. Las palabras me impactaron de una forma inexplicable, y sin poder contenerme empecé a llorar. Lágrimas silenciosas, contenidas, como si algo dentro de mí se hubiera roto en mil pedazos, pero también se hubiera liberado. Por primera vez sentí que no estaba mal estar rota, que estaba bien sentir dolor, dudar y aún así encontrar esperanza. Fue entonces cuando realicé mi primer acto de fe real, un acto de valentía y miedo a la vez. Una noche, temblando tras días estudiando cómo burlar las protecciones gubernamentales, descargué una copia del Evangelio de la red Fares en un cibercafé oculto del centro. El archivo era un tesoro prohibido, una llama pequeña pero potente. Lo llevaba en un estuche como si llevara una bomba a punto de explotar. Comencé a leer el Evangelio de Juan al amanecer, capítulo a capítulo, con la vista cansada pero un corazón hambriento. No era rebelión, era hambre. Un hambre silenciosa por algo que el mundo en el que vivía no ofrecía. Recé, incluso sin saber las palabras adecuadas, hablando en la oscuridad, mirando al techo, compartiendo con Isa los secretos que no podía revelar a nadie. La soledad aplastante, la sensación de prisión que la religión me imponía, el miedo constante que ya no quería cargar. La primera vez que pronuncié el nombre Isa en voz baja, sentí como si hubiera traicionado a alguien. Lo susurré con miedo, como si el simple acto pudiera condenarme. Pero para mi sorpresa no sentí culpa. Sentí una paz tan profunda que nunca la había experimentado, ni siquiera en los momentos más solemnes de la mezquita. Esta paz, sin embargo, pronto despertó sospechas. Mi comportamiento empezó a cambiar sutilmente, casi imperceptible para los demás, pero evidente para quienes me conocían bien. Dejé de hacer preguntas en clase. Mis respuestas se volvieron breves y comencé a evitar las discusiones que antes me involucraban. Mi padre, siempre atento, lo notó, aunque no dijo ni una palabra. Su mirada penetrante era suficiente, como si quisiera leerme el alma. Intenté ocultar lo que ocurría en mi interior, creyendo ingenuamente que aún podía controlar esta llama antes de que se convirtiera en un incendio. Pero no entendía que en un lugar como el mío, la verdadera fe no es algo que pueda ocultarse por mucho tiempo. En casa, la tensión se hacía cada vez más densa. Una brasa que nadie se atrevía a apagar, pero que ardía en silencio. Los silencios de mi padre, antes simplemente ausentes, ahora tenían un peso casi físico. Me esforcé por mantener las apariencias, obediente, presente, disciplinado con el Corán, pero mi corazón ya no cantaba las mismas palabras sagradas con el mismo fervor de antaño. La voz de Isa resonaba en mi interior, susurrando por los pasillos del seminario y en las sombras de las salas de oración. Las oraciones en grupo, que antes me llenaban de respeto y reverencia, empezaban a sonar huecas, como coreografías repetitivas y sin alma. ¿Por qué tanta rigidez? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué la religión parecía más un mecanismo de control que una expresión de amor? Empecé a comprender que el Dios que conocía, el que mi padre y el seminario me habían presentado, era un Dios de obediencia ciega. Pero el Dios que Isa me reveló en sus susurros secretos era diferente. Un Dios que se acercaba al corazón herido, que escuchaba sin gritar, que amaba sin imponer condiciones. Mi dormitorio se convirtió en mi santuario secreto. Allí escondí la memoria USB con el Evangelio. Antes de dormirme me ponía los auriculares y escuchaba las grabaciones de los capítulos de Juan en farsi. Cerraba los ojos y veía a Isa caminando entre los marginados, tocando a los intocables, perdonando a los traidores. La imagen de un Dios hecho carne caminando entre nosotros, sin templos, sin turbantes, me desgarró y al mismo tiempo me reconstruyó. Recé en susurros mirando por la ventana el cielo estrellado, sin saber si mis palabras llegarían a algún lugar, pero no podía parar.
Era como si cada oración quitara una piedra de la fortaleza que me había aprisionado desde la infancia. Estaba solo, o eso creía. No conocía a nadie que compartiera ese anhelo, pero sentía una presencia invisible que llenaba mis noches y me sostenía. Sin embargo, cada paso hacia la verdad me empujaba más hacia el abismo. Fue entonces cuando mi padre empezó a hacer preguntas más directas. Me observaba en silencio mientras rezaba, como si intentara desentrañar un secreto oculto en mis manos temblorosas o en mi mirada perdida. A veces me preguntaba directamente sobre los libros que leía, con una voz serena que transmitía una fuerza invisible. Una noche, durante la cena, sin siquiera mirarme a los ojos, pronunció una frase que me dejó paralizada. Cuando un hijo se desvía del camino, el padre rinde cuentas ante Dios. Todo mi cuerpo se estremeció. Bajé la cabeza, sintiendo el miedo apretarme la garganta como una cuerda invisible. No sabía si era una advertencia, una súplica o una sentencia ya escrita. Los viernes, durante la oración congregacional, el sermón parecía resonar directamente en mi pecho. Los predicadores, con sus voces firmes y palabras agudas, hablaban de enemigos internos, de aquellos que se extraviaban entre doctrinas extranjeras y caminos torcidos. Era como si cada palabra me calara hondo, porque en el fondo sabía que eran para mí. Aunque nadie conocía la verdad que se escondía en mi corazón, ya había cruzado una línea invisible, una frontera sin retorno. Una mañana, incapaz de ocultar por más tiempo el fuego que ardía silenciosamente en mi pecho, decidí escribir mi propia oración. En un trozo de papel arrancado de mi cuaderno del colegio, con mano temblorosa, descargué todo lo que no podía decir en voz alta. Dios, no sé si me escuchas, pero si eres como dice Isa, sálvame. No de mis enemigos, sino de mí mismo, del miedo, de las mentiras, del silencio. Esa hoja de papel era mi secreto más sagrado, la ofrenda más sincera y desesperada que jamás había hecho. Días después, mi padre encontró esa oración. No dijo ni una palabra, ni hizo ningún gesto, simplemente dejó el papel sobre mi almohada. Cerró la puerta de mi habitación lenta y silenciosamente y se fue. En ese momento comprendí que ya no era hora de ocultar mi verdadera identidad. Era una suave tarde de primavera en Mashhad. El olor a incienso se mezclaba con el aroma a cordero asado que llegaba de la cocina, y a lo lejos resonaba la llamada a la oración, firme y distante, pero en mi interior reinaba el caos. Estaba sentado en la sala, junto a mi padre, mi madre y mis hermanos menores, todos presentes, todos juntos, pero separados por un silencio demasiado pesado para romper. Escuchaba sin oír, comía sin hambre, respiraba sin fe. Supe en ese momento que algo dentro de mí se había roto para siempre. Mi papel de oración, esa simple hoja de papel, era más que un simple garabato. Era una frase, una llama que había consumido lo que quedaba de mi infancia. Mi padre comió en silencio sin mirarme, y cuando terminé, me levanté y fui a mi habitación, donde me tumbé en el fino colchón, mirando el techo agrietado. Intenté rezar, pero no me salían las palabras. Solo podía repetir en silencio el nombre de Isa, como si fuera mi ancla en medio de una tormenta invisible que me arrastraba. Era casi medianoche cuando oí pasos en el pasillo. No los pasos habituales de mi madre o mis hermanos, sino pasos firmes y decididos, con un ritmo que anunciaba algo inevitable. 3 golpes fuertes en la puerta y mi padre entró. Vestía su ropa blanca tradicional con el rostro serio y sereno, casi solemne. «Levántate, reza, vístete». Habló con franqueza, como si fuera la última orden antes de una sentencia irrevocable. No pregunté por qué. En el fondo ya lo sabía. Me temblaban las manos al ponerme los pantalones y la camisa limpios. Tomé mis sandalias, dudé un momento sobre la memoria USB con el Evangelio y decidí dejarla sobre la mesa. Parecía que ya no tenía sentido ocultar esa llama prohibida. Salimos de la casa sin decir palabra. En la puerta nos esperaban 2 hombres con chaquetas negras. Uno tenía una mirada cansada y cruel, el otro sostenía una libretita. No llevaban uniforme oficial, pero los reconocí al instante. BASIC, la milicia paramilitar que obedecía las órdenes del régimen. No necesitaban orden judicial. Mi padre simplemente asintió. Uno de los hombres me puso una mano pesada en el hombro y me susurró: «No te resistas». Mientras me llevaban por el oscuro callejón, miré hacia atrás una última vez. Mi padre seguía de pie en la puerta, inmóvil, sin llorar ni hablar, solo observándome. Y entonces, casi en un susurro que se llevó el viento, dijo: «Te entrego para salvar tu alma». No podría decir si esas palabras eran un gesto de fe o de condena, pero permanecieron conmigo agudas y dolorosas, incluso después de que la camioneta cerró sus puertas y el motor rugió al ponerse en marcha. Esa noche no hubo gritos ni resistencia, solo un silencio denso, un silencio que parecía un velo entre todo lo que era y todo lo que estaba por venir. Y fue en ese silencio, en ese vacío aterrador y esperanzador, que comencé a comprender. Seguir a Isa no era solo cambiar de religión, era morir a todo lo que había sido, para nacer finalmente en algo completamente diferente. El viaje a Teherán fue largo,
Pero la verdad es que apenas notaba las horas que transcurrían entre esos 4 estrechos muros. Estaba esposado entre 2 hombres, dentro de una furgoneta sin distintivos ni ventanas, donde el silencio era tan pesado como el miedo que me oprimía el pecho. Cada curva del camino parecía revolverme el estómago, y mi mente se perdía intentando comprender qué estaba pasando realmente. Sabía que estaba atrapado, pero no podía comprender exactamente qué crimen había cometido. Para mi familia, para mi cultura, para mi país, leer el Evangelio en secreto, rezarle a Isa, era como una traición, una herejía imperdonable. Pero para mí, era simplemente una búsqueda sincera de algo verdadero, una luz en medio de la oscuridad. Cuando la camioneta finalmente se detuvo, antes de que saliera el sol, me llevaron a un lugar oscuro y cerrado, rodeado de altos muros y alambradas. Era la prisión de Evin, un nombre que para muchos es sinónimo de miedo, desaparición, dolor silencioso y el eco de gritos que nadie se atreve a oír. Allí me despojaron de todo: mi cinturón, mis zapatos, mi reloj. Incluso mi nombre parecía arrancado de mi identidad. Me arrojaron a una celda diminuta, un cubículo frío de menos de 2 metros de ancho, iluminado por una bombilla tenue que nunca se apagaba, y sin ventanas que me mostraran que el tiempo seguía transcurriendo afuera. Los primeros días fueron un vacío enorme. Sin contacto humano, con una bandeja de arroz frío y una botella de agua que me traían una vez al día, empecé a perder la noción del día y la noche. El silencio era abrumador, y para no volverme loco, empecé a hablar conmigo mismo. Repetía en voz baja los versículos que recordaba del Evangelio de Juan, intentando aferrarme a algo, a cualquier cosa que me diera fuerzas. En mi cabeza las palabras de Isa sonaban como una promesa. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Era el único consuelo en ese pozo de soledad. Al 4.º día llegó el primer interrogatorio. Me vendaron los ojos y me llevaron por un pasillo húmedo donde el olor a humedad parecía impregnarme los huesos. Me senté frente a un hombre que se negó a identificarse, con la voz seca y fría, como la habitación en la que me encontraba. Me hizo preguntas hirientes como navajas. ¿Tiene contacto con cristianos extranjeros? ¿Conoce a algún enemigo del Islam? ¿Cree que Isa es superior a Mahoma? No dije nada. No por valentía, sino porque cualquier palabra podía herir a alguien a quien quería. Suspiró y murmuró: «Tenemos tiempo», y comenzó el cruel juego. En los días siguientes, los interrogatorios se volvieron rutinarios, a veces cortos y duros, a veces largos y silenciosos, casi como si el miedo fuera un arma invisible tras aquellos muros. Ofrecían pequeños favores: un cigarrillo, una taza de té, una manta más suave para dormir, a cambio de una cooperación que yo no podía dar. No formaba parte de ninguna red, no conocía a ningún líder, solo quería comprender mi fe paso a paso. Por la noche, la luz que nunca se apagaba torturaba mis ojos cansados. Me dolía el cuerpo por el frío del suelo, y mi mente se arremolinaba entre recuerdos y dudas. Cerré los ojos y vi el rostro de mi padre. A veces sentía rabia hacia él, otras intentaba comprender su silencio y su mirada pesada. Quizás aún quería salvarme, pensé, pero en el fondo sabía que ya era una vergüenza para él. Un hijo que había muerto en el suelo de su casa. Al 7.º día las amenazas cambiaron de tono. Sabemos que otros jóvenes han caído en la misma trampa que tú. Queremos nombres y ubicaciones. No tenía nada que entregar, nada que informar. Había encontrado el Evangelio solo. Isa me había encontrado solo. Y si esto era un delito, lo pagaría solo, sin involucrar a nadie. Hubo una noche en que la angustia me invadió. Me tiré al suelo de mi celda, deseando que este cansancio durara para siempre, que no despertara jamás. Pero en ese profundo silencio recordé una frase que había leído en casa en un momento de esperanza. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En ese momento comprendí algo que nadie podría arrebatarme. No era solo una prisionera de Irán, era la hija de un rey invisible, protegida por una fuerza que ninguna celda podía aprisionar. La prisión de Evin no era solo un lugar de hormigón, era un pozo sin eco. Un lugar donde el tiempo parecía congelarse y la esperanza desaparecer. Pero incluso allí, en ese abismo, la voz de Isa me encontró, como un faro en la tormenta. Dicen que el cuerpo humano puede adaptarse a casi todo, pero aquí, los límites de la resistencia se pusieron a prueba sin piedad. Tras los primeros 10 días de aislamiento total, comenzaron las sesiones que llamaban corrección intensiva, un cruel eufemismo para lo que pronto descubrí que era tortura. Me llevaron a una habitación pequeña y fría, iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo y proyectaba sombras inquietantes en las paredes. En el centro, una silla de hierro estaba atornillada al suelo, rígida e implacable. Fue allí donde los interrogatorios empezaron a tornarse más brutales, algo que no pude evitar. Al principio las órdenes eran simples y crueles.
permanecer inmóvil durante horas, sin derecho a descansar ni a hablar. El silencio se imponía con tanta rigidez que cada segundo parecía una eternidad. Luego vinieron los empujones, los gritos al oído, los juegos psicológicos que me desgarraban el alma. Me privaron del derecho a sentarme. Me negaron el acceso al baño hasta que me desmayé de tanto aguantar. Me obligaron a beber litros de agua, como una lenta tortura, para que suplicara un simple alivio, y cada súplica era más humillante que la anterior. El silencio, a su vez, era una provocación, una invitación a perder la paciencia y aumentar la presión. En una noche que parecía no tener fin, con las piernas atadas a las patas de la silla y los brazos extendidos, me pusieron unos auriculares. El sonido que me llegaba era insoportable. Gritos distorsionados, ruidos metálicos, palabras inconexas repetidas una y otra vez. Un tormento auditivo que me desgarraba por dentro. Uno de los oficiales susurró, casi con dulzura: «Dame solo un nombre, solo uno. No tienes que llevar este peso sola». Pero no tenía nombres que dar, ni redes que traicionar. Solo llevaba conmigo una historia, una fe que aún empezaba a comprender y un Dios que parecía alejarse a cada segundo. Fue justo cuando mi cuerpo se quebraba, cuando cada músculo y hueso gritaba de dolor, que comencé a orar. No hubo palabras bonitas ni frases elocuentes, solo gemidos, pensamientos inconexos, murmullos ahogados. «Señor, aquí estoy. Si estás, no me abandones. Si me ves, sostén mi mente, porque mi cuerpo ya no puede más». Aunque no sentía nada concreto, algo estaba sucediendo. La simple conexión con este ser invisible mantenía mi alma viva, iluminada en la oscuridad. Una mañana me despertaron a golpes y me arrastraron por el pasillo sin decir palabra. Me echaron agua fría en la cabeza y me obligaron a cargar ladrillos por el patio durante horas. Uno de los carceleros dijo con una calma inquietante: «Este Jesús tuyo no parece muy útil». Sin pensarlo respondí: «No está aquí para liberarme, está aquí para no dejarme sola». Era la primera vez que hablaba en voz alta de mi fe delante de ellos. Desde ese momento quedó claro que no me doblegarían tan fácilmente y la presión no hizo más que aumentar. Empezaron a manipular mis emociones. Me mostraron fotos de mi familia, mi madre en la cocina, mis hermanos en las excursiones escolares, y luego dijeron que mi padre ya había dado su testimonio colaborando con ellos. No sé si era cierto, pero esta duda fue la tortura más cruel de todas. No saber si mi familia me había abandonado, si me odiaban, si aún rezaban por mí, o si simplemente era hombre muerto para ellos. Y entonces empezaron a torturarme con olores. Puede sonar extraño, pero era real. Encerrada en una celda donde vertían productos químicos al suelo, el aire estaba lleno de vapores irritantes que me quemaban los ojos y la garganta. Durante horas, jadeando, mientras mi mente clamaba por un poco de alivio. Cuando por fin me dejaron descansar en una celda limpia, lo hicieron parecer una concesión. ¿Ves lo que pasa cuando no cooperas? Temblaba sin control. A veces no podía controlar mi cuerpo hasta el punto de orinarme encima. No era miedo, era agotamiento. Al 20º día, el peso de la prisión ya se notaba. Mi cuerpo estaba tan delgado que mis costillas sobresalían como cuchillas afiladas. Apenas podía caminar, arrastrándome hasta el baño, donde las paredes parecían susurrar secretos que solo yo podía oír. Las brillantes luces de la celda me hacían ver sombras, formas que desaparecían al parpadear. Isa apareció en mis sueños, a veces hablando con firmeza, a veces en silencio, pero siempre presente. Una noche lo vi sentado en un rincón de la celda mirándome. No dijo nada, no se movió, pero al despertar sentí como si hubiera estado llorando en sueños. Las noches allí eran más largas y duras que los días. Una vez me hicieron pararme frente a un espejo y me obligaron a repetir las palabras que querían oír. Traicioné mi fe, traicioné a mi padre, traicioné a mi país. Cada negativa era recibida con un puñetazo en el estómago. Pero lo que realmente me dolió no fue la violencia, sino cuando me dejaron sola, mirando mis propios ojos reflejados en el frío cristal. No me reconocí. Esa imagen dolió más que cualquier golpe, pero algo dentro de mí se resistió. Cada mañana me aferraba a un versículo, solo a uno, como amuleto. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Lo repetía en silencio como un canto sagrado, mi salvavidas, mi ancla. Incluso cuando me dolía la carne y me crujían los huesos, mi espíritu seguía orando. Y fue esta fe, en medio de ese infierno llamado Evin, la que mantuvo viva mi resistencia. Sin previo aviso me trasladaron a otro lugar. Una mañana gris, tras una noche en la que el dolor de espalda casi me impidió mantenerme en pie, la puerta de la celda se abrió con un crujido. Me gritaron que recogiera mis cosas, pero no tenía nada. Solo pude ponerme de pie, tambaleándome, y seguir al guardia por un pasillo estrecho que parecía hundirse cada vez más bajo mis pies. El aire era denso, húmedo, casi sofocante,
como si el espacio mismo hubiera perdido el aliento. Me llevaron a una celda aún más pequeña que la anterior. No había ventanas ni rastro de luz natural. Solo una bombilla tenue colgaba del techo, parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. El suelo era de hormigón áspero, frío y sin revestir. Las paredes, manchadas con marcas vagas, parecían guardar historias de sufrimiento que no quería imaginar. En un rincón, un cubo oxidado hacía las veces de retrete. No había cama ni colchón, solo una manta fina y mohosa tirada en el suelo. Cuando la puerta se cerró tras mí, sentí que el tiempo se congelaba. Dentro no había días ni noches, ni minutos ni horas. Solo respiraciones lentas y un torbellino de pensamientos que se multiplicaban en la oscuridad que me rodeaba. Durante los 2 primeros días reinó un silencio absoluto. Nadie me preguntó nada, nadie me habló. La comida llegaba una vez al día, siempre fría, siempre igual, insípida, desconsolada. Empecé a hablar conmigo mismo, no por locura, sino para no olvidar el sonido de mi propia voz. Susurré suavemente, casi sin aliento. Reza Yosein y Mashat, hijo de Yosein. No estás muerto, sigues aquí. Era un recordatorio, un ancla para mi identidad, una forma de aferrarme a mi humanidad en ese vacío. Pero el confinamiento sin estímulos empezó a pasarme factura. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Destellos, rostros y voces aparecían y desaparecían, como si vinieran de otra dimensión. Un sufrimiento silencioso y compartido. En una de esas noches interminables, vi a mi madre sentada al pie de la celda, sosteniendo un tazón de arroz humeante. Me agaché para recogerlo, pero al tocarlo se evaporó. Caí al suelo con la cara aplastada contra el hormigón. Me había desmayado de pie. En medio de esa oscuridad, un recuerdo me asaltó como un relámpago. La historia de Pedro en prisión. Me vi como él, encadenado, débil, esperando una liberación que nunca llegó. Pero no esperaba milagros ni ángeles. Solo pedí no perder la fe antes de que la locura me consumiera. Oré, sin saber si hablar en voz alta o en silencio. Me aferré a una simple frase: estás conmigo. No rogaba irme, sino que Él habitara en mí, que llenara ese vacío cuando todo a mi alrededor era oscuridad. Me dije, si esta es mi tumba, que también sea mi altar. Los días transcurrían, interminables, sin ver a nadie. Me convertí en silencio y espera, una resistencia invisible en ese cubículo. Fue en ese espacio sin ventanas, sin esperanza aparente, que algo dentro de mí se fortaleció. Ya no quería huir, quería obedecer. Si Isa me había traído allí, no estaba solo, incluso cuando solo podía ver esas 4 paredes frías. Era jueves, o al menos eso deduje contando las comidas con los dedos. Había pasado más de una semana en ese encierro silencioso. No hablaba, no hacía preguntas, respiraba. Dormía intranquilo, me despertaba sin motivo, rezaba sin decir palabra. El mundo exterior parecía haber dejado de existir. Y entonces sucedió lo imposible. Distintos pasos resonaron por el pasillo, rápidos, firmes, decididos. La puerta de hierro se abrió de golpe y la tenue luz del pasillo me cegó por un instante. 2 hombres entraron sin decir palabra. Simplemente me ordenaron que me pusiera de pie. Mis piernas apenas respondieron. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Uno de ellos me puso en las manos una muda de ropa, pantalones, una camisa blanca, sandalias sencillas, ropa normal, no un uniforme de preso. Me acompañaron por pasillos que ya no reconocía. Subimos escaleras, cruzamos unas puertas dobles y el aire cambió. Olía el sol, la frescura de la libertad, aunque distante. Mis pulmones se abrieron como si hubiera olvidado cómo respirar bien. Me llevaron a una pequeña habitación donde un oficial, con un uniforme impecable y rostro impasible, me observó brevemente. Sin levantar la vista, firmó unos papeles. Los selló y dijo con voz seca: condicional. No hubo juicio, ni explicación, ni siquiera una pregunta. Me devolvieron una bolsa con mis pocas pertenencias, una cartera vacía, un documento arrugado y el anillo de mi madre. Me puse el anillo en el dedo medio como si fuera un pacto silencioso, una promesa de reencuentro. Afuera, un taxi ya me esperaba. Alguien, no sé quién, ya había pagado el viaje de vuelta a Más. Durante todo el viaje, el silencio dominó el espacio entre el conductor y yo. Ni una palabra, ni un gesto. Miré por la ventana, pero el mundo exterior parecía una escena distante, casi irreal. La ciudad seguía como siempre. Las mezquitas alzaban sus minaretes en el horizonte, el mercado bullía de voces y aromas. Hombres con turbantes blancos y túnicas grises cruzaban las calles como sombras familiares. Todo seguía igual, excepto yo. Cuando llegué a casa ya era de noche. La calle estaba extrañamente silenciosa, como si el tiempo se hubiera ralentizado esperando mi regreso. Llamé a la puerta y mi madre me abrió. Su mirada, al principio confusa, luego fija, se cruzó con la mía como si yo fuera un fantasma que había vuelto a la vida.
No hubo lágrimas ni palabras, solo un abrazo firme, lleno de silenciosa comprensión, como si en ese momento supiera que las palabras serían incapaces de soportar el peso de lo que había vivido. Pasé la noche en el frío suelo de mi antigua habitación, sin poder cerrar los ojos. Mi padre no apareció. Su ausencia gritaba más fuerte que cualquier palabra. En su mundo simplemente había dejado de existir. Y sin embargo esa noche sentí una paz extraña, una serenidad como ninguna otra que había conocido desde que Isa me encontró. No era la paz de liberarse del cuerpo, sino la paz que nace de comprender que la verdadera fe no se mide por lo que logramos, sino por lo que estamos dispuestos a sacrificar. Mashhad no había cambiado. Las calles seguían decoradas con las banderas verdes y negras que acompañaban las ceremonias del seminario. Las paredes del lugar resonaban con versos del Corán, mientras que las voces de los imanes aún llenaban el aire a través de los altavoces de las mezquitas. Todo parecía igual, y sin embargo cada paso que daba por las calles de mi infancia se sentía como cruzar un escenario donde la obra seguía en marcha. Pero yo ya no formaba parte del reparto. Mi madre intentaba comportarse como antes. Me preparaba comidas calientes, me hablaba con ternura, me preparaba té al caer la tarde. Pero había algo diferente en sus ojos, una tristeza silenciosa, la dolorosa certeza de que ya no podía quedarme allí. Mis hermanos apenas me dirigían la palabra, apartando la mirada al pasar por mi lado en el pasillo, no por rabia, sino por miedo. Miedo a lo que representaba mi presencia. Una tarde encontré a mi hermano menor en el patio trasero. Me miró fijamente un buen rato, como si fuera a preguntarme algo, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y echó a correr, dejando un vacío que parecía llenar todo el espacio que nos separaba. Al día siguiente encontré un dibujo infantil en mi cama, una paloma blanca con una ramita en el pico. No había palabras que acompañaran la imagen, pero aferré el papel como un susurro de esperanza, una plegaria silenciosa. No sé si lo dejó allí, pero fue un gesto que me reconfortó. Mi padre, en cambio, no volvió a mirarme. Durante los primeros días tras mi regreso, iba y venía como un extraño, evitando todo contacto. Una mañana silenciosa, mientras tomábamos café sin intercambiar palabra, me dijo: «Ya no puedes quedarte aquí». No hubo gritos ni explicaciones, solo la firmeza de quien ha pronunciado una sentencia definitiva, sin lugar a discusión. Intenté hablar con él solo una vez. Me acerqué mientras ordenaba los libros en la estantería, diciéndole que no lo odiaba, que aún lo amaba, que solo quería buscar la verdad. No respondió. Siguió ordenando los libros con manos temblorosas. Antes de irse murmuró: «La verdad no destruye familias». Esa frase me atravesó como un cuchillo, un dolor incurable. Intenté volver a la universidad, pero descubrieron que me habían revocado la licenciatura. Dijeron que era por razones de seguridad. Ninguna universidad me aceptó. Me tildaron de apóstata, de traidor. Las puertas se cerraron una tras otra. Pero la vida, incluso en la oscuridad, encontró un camino. Comencé a asistir en secreto a un pequeño grupo de creyentes, escondido en las afueras de la ciudad. Allí, entre susurros y miradas recelosas, conocí a otros como yo. Aquellos que habían sido marginados de sus familias, sus trabajos, sus mundos. Compartimos nuestras historias con lágrimas y sonrisas contenidas. Conocí a un hombre mayor que había pasado años en prisión por distribuir copias manuscritas del Evangelio. Me dijo algo que me quedó grabado. La fe no es una idea, es una herida que nunca deja de sangrar, pero que tampoco sana. Nuestras reuniones eran silenciosas, a veces en la oscuridad de un garaje abandonado. No había cruces, ni púlpitos, ni himnos grabados. Solo sillas de madera desgastadas, una linterna en el centro y Biblias rotas. Cada persona recitaba un versículo que se sabía de memoria, buscando respuestas, buscando paz, pero sobre todo buscando dirección. Sabía que no podía seguir viviendo como un fantasma en esa ciudad. Una noche, mientras caminaba solo por la calle donde nací, me di cuenta de que tenía que irme. No era cobardía, era un acto de amor. Proteger a mi familia, preservar lo poco que quedaba de lo que llamábamos hogar. Seguir a Isa significó renunciar a todo, incluso a la ilusión de pertenencia. Esa noche, con manos temblorosas y el corazón apesadumbrado, le escribí una carta a mi madre. No fue una despedida rotunda ni un arrebato dramático, solo palabras sencillas y sinceras, un tímido agradecimiento. Gracias por darme la vida y permitirme buscar mi verdad. Dejé la carta escondida cuidadosamente bajo la almohada, como quien deja un mensaje secreto a un alma lejana. Luego, en silencio, empaqué mis pocas cosas y salí de casa, sin mirar atrás, sintiendo que cada paso era un corte en mi pasado. Salir de Irán no es como decidir viajar a otra ciudad o mudarse a otro país por tu cuenta. Es como cruzar una frontera invisible que cobra un precio mucho mayor que la distancia física. Es perder la identidad que has construido, dejar atrás a tu familia, tus historias, tus amigos,
todo lo que una vez llamaste tu hogar. Durante semanas caminé por las polvorientas calles de Mashhad, a menudo de noche, con un mapa arrugado de la frontera turca en el bolsillo. Me preguntaba en silencio si Isa realmente quería que lo dejara todo atrás. En el silencio de los callejones le supliqué: si tengo que irme, muéstrame el camino, pero si tengo que quedarme, dame la fuerza para resistir. La respuesta llegó una noche tranquila, sin palabras, solo con una mirada. Mi madre apareció en ese momento, de pie en la puerta de mi habitación mirando el mapa y mis ojos cansados. No dijo nada, simplemente entró, regresó con una bolsita en las manos y la puso a mi lado. Dentro había billetes de verdad y un pañuelo que había usado de niña, con el olor a hogar aún presente. Dijo con la voz entrecortada: te vas, y quizá no te vuelva a ver, pero prefiero saber que estás viva, aunque estés lejos. Fue la primera vez que vi cuánto miedo y amor pueden coexistir en un mismo gesto. La red que me ayudó a salir era pequeña, casi invisible. Una mujer cristiana que trabajaba de incógnito vendiendo especias en el mercado del imán fue quien me conectó con esta cadena de valentía y fe. En pocos días todo encajó. No tuve tiempo para despedidas de verdad, ni para ver a mis hermanos ni para enfrentar a mi padre. Cuando nos vimos por última vez, fue solo para fingir que no nos conocíamos. Dos desconocidos separados por 5 metros y un mundo de dolor. Pero él dejó algo en mi bolsillo, una servilleta con un verso escrito a mano: aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te dejaré. El viaje a Urmía estuvo lleno de tensión y miedo. Cada control militar parecía una sentencia. Cada mirada de un joven soldado presagiaba un destino incierto. En uno de los controles me obligaron a abrir mi mochila. Dentro solo había ropa, una Biblia escondida entre hojas de matemáticas y un cuaderno lleno de versículos. El guardia me miró con una mirada que parecía reconocer la lucha que estaba llevando y simplemente me devolvió las cosas, en silencio. Al llegar a Urmía me recibió Farhad, un hombre de rostro duro pero manos suaves. Me condujo hasta una motocicleta que nos llevó a una casa aislada en las afueras. Allí conocí a otros 3 hombres, todos cristianos, con heridas similares. Dormimos en el suelo, en silencio, compartiendo una solidaridad silenciosa. Esa noche soñé con fuego, casas ardiendo, rostros gritando mi nombre, un presagio de lo que podría deparar el futuro. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Farhad me dio agua y me dijo en voz baja: mañana cruzarás la frontera. Si tienes algo que resolver con Dios, hazlo esta noche. La travesía comenzó al anochecer. Caminamos en fila india, sin intercambiar palabras, siguiendo un sendero entre las colinas. El guía nos dio instrucciones claras: si alguien se cae, sigan caminando. Si oyen disparos, no griten. Si se pierden, sigan el cauce del río. El aire era frío y seco, con el antiguo olor a tierra olvidada. Cada paso era una lucha. Me temblaban las piernas, me dolía el pecho, el corazón me latía como un tambor. Al acercarse el amanecer, nos detuvimos en una pequeña cueva para descansar. Farhad susurró: ya casi llegamos, desde aquí verán las luces. Me acerqué a la entrada y miré al horizonte. No era una ciudad, sino 2 farolas que colgaban de una granja, iluminando la oscuridad de la colina. Era Turquía. Me arrodillé allí, en el suelo helado, sin rezar. Solo lloré, lágrimas de alivio, de miedo, de todo lo que ya había perdido. Caminé los últimos metros sola, con el cuerpo dolorido, los labios agrietados y las manos sangrando. Pero dentro de mí, en ese momento había paz. Paz por primera vez. Pasé la noche en un granero abandonado, apretando mi Biblia contra el pecho y cubierto con una manta húmeda y maloliente. Fue la primera vez en mi vida que dormí sin miedo, ni al pasado, ni al presente, ni al futuro. Llegar a Turquía no significaba volver a casa. No tenía documentos ni dirección, nada más que mi nombre, algo de ropa mojada y la fe que me había costado todo. Los primeros días en ese nuevo país fueron una mezcla de miedo y asombro. Nadie me persiguió, nadie me interrogó, nadie me obligó a arrodillarme ante una imagen. Por primera vez, era yo mismo, un extraño que intentaba empezar de nuevo. Fue como despertar de un largo coma, cuando la mente aún está un poco confusa y cada sonido que llega a ti parece un regalo inesperado. Llegué a Kayseri, en el corazón de Turquía, donde me recibió una pequeña comunidad de cristianos iraníes. Eran como yo, refugiados, exiliados, personas que lo habían perdido todo, sus hogares, sus familias, incluso sus nombres, pero que llevaban consigo una llama de esperanza que no se apagaría. Compartí una habitación estrecha con 3 hombres mayores, cuyas historias estaban grabadas en las arrugas de sus rostros y sus manos callosas. Juntos compartimos pan seco, queso y té barato que sabía a consuelo. Nuestros momentos estaban llenos de versos sagrados, recitados en voz baja, casi como un bálsamo para heridas invisibles. La primera vez que asistí a un servicio religioso cantado, no pude contener las lágrimas.
No había grandes catedrales, ni micrófonos, ni músicos talentosos. Solo una sala sencilla con paredes desgastadas, sillas de plástico y una docena de fieles. Cantábamos en farsi, con las manos en alto, llorando y sonriendo a la vez. Una mezcla de dolor y alegría indescriptible. Allí, en ese humilde espacio, comprendí algo nuevo. No era solo fe, era certeza. No solo creía en Isa, sabía que él estaba allí conmigo. Durante el día trabajaba en una panadería que empleaba a refugiados indocumentados. Era un trabajo duro: amasar, cargar leña, limpiar los hornos. Pero cada esfuerzo era una ofrenda silenciosa, un sacrificio que me daba fuerzas para seguir adelante. El sueldo era modesto, apenas alcanzaba para comer, pero podía enviarle algo de dinero a mi madre en Mashhad. Una vez me escribió desde un teléfono prestado sin identificarse. No hizo preguntas ni indagó en detalles, simplemente escribió: «Te quiero, sé que eres fuerte, no dejes que borren tu identidad». Ese mensaje fue mi salvavidas durante semanas. Palabras sencillas que me sostuvieron cuando estaba a punto de caer. Comencé a aprender el evangelio en turco, luego en inglés. Descubrí que la palabra de Isa no se limita a un solo idioma. Viaja a través de todos los idiomas, hablando directamente al corazón de las personas. Memoricé versículos, no solo para recordar, sino para sentir, para encontrarme en sus palabras. Miré la cruz de madera que colgaba a la cabecera de mi cama y respiré hondo, encontrando en ella un hogar invisible, una fortaleza en medio del exilio. Ya no necesitaba templos dorados, liturgias elaboradas ni cantos ensayados. Me bastaba la voz silenciosa de Isa que susurraba en mi interior: «Yo soy tu paz». Han pasado casi 3 años desde que crucé la frontera. Vivo en Turquía como refugiada, con un permiso temporal, y un futuro incierto se cierne sobre mí como una sombra constante. No todos los días son fáciles. El trauma no desaparece con un simple himno. Hay momentos en que el miedo regresa sin previo aviso. A veces, caminando por la calle, siento como si uno de los guardias de la prisión de Evin estuviera entre la multitud mirándome fijamente. Otras veces, durante el servicio religioso, la voz áspera de mi padre resuena en mi mente, como un susurro que me duele y a la vez me fortalece. Incluso estas lágrimas que tantas veces he derramado se han convertido en parte de mi testimonio, de mi fe, que no se basa en títulos, doctrinas ni miedo al infierno. Seguimos a Isa porque Él es la verdad que ama, que abraza incluso a los que han fallado, que nos acoge en medio de nuestras imperfecciones. A veces sueño con volver a Irán. Me imagino caminando por las calles de mi infancia, abrazando a mi madre sin miedo, mirando a mi padre a los ojos y diciéndole: «Me diste esto para salvar mi alma, y a pesar de todo lo hiciste». Puede que nunca lo comprenda del todo, puede que nunca me acepte del todo, pero aunque ya no tengo un lugar en lo que una vez llamé mi hogar, sé que Isa está conmigo. Una presencia silenciosa, constante y amorosa que llena todos los vacíos que he dejado atrás.